El Dios de Israel es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Agradecemos a nuestro Dios que su gloria llena toda la tierra. Él es el amado de nuestras almas. Y somos enseñados por nuestro Dios. Todo cuanto aconteció tiene valor de enseñanza para nuestro Dios. Y la enseñanza que no hay que olvidar a Dios. No te olvides de Dios cuando lo tengas todo. El Dios de Israel es nuestro Dios. Es la luz que resplandece en lugares de sombras de muerte. Es la luz que resplandece en nuestras tinieblas. El Dios de Israel disciplina a su pueblo. Y cuando te das vuelta, ves lo anterior como aguas que pasaron, ves deudas que ya no están, ves problemas que ya no lo son, y nunca jamás por causa de uno, todo por gracia de Dios. Cuando nosotros andamos en pos del Dios de Israel, a Él adoramos, deliberadamente en forma muy calculadora. Escudriñamos su palabra. En el Dios de Israel alabamos su palabra. Él es nuestra torre fuerte, nuestro refugio en los momentos de angustia. Él significa el todo del hombre. En Él hay gracia sobre gracia, todo don amoroso. Y unas veces meditamos respecto a una determinada tribu de Israel, otras veces meditamos respecto a una matriarca, a un patriarca, otras veces meditamos acerca de las palabras, y cuando te das vuelta y ves todo lo anterior como aguas que pasaron, y hay situaciones que ya se resolvieron. El Dios de Israel pone paz en cada uno, nos hace fuertes en batalla. Cuando te das cuenta, hay paz. Y seguimos, porque decimos, Él es el amado de nuestras almas. Lo nuestro es eternamente y para siempre. Él le correspondemos en el amor. Somos mutuos, recíprocos. A Él amamos más que a todo, más que a todos. Y a Él oramos. También le presentamos todo aquello que cada situación, cada persona, porque para nosotros representa un desafío o dificultad, o por cualquier razón, porque no por cualquier razón, sino por una razón particular. Y los problemas de cada uno son distintos, pero a Él, al Dios de Israel, en Él buscamos consejo y a Él oramos. Y todos los días buscamos consejo en nuestro consejero admirable. Todos los días nos cobijamos bajo las sombras de sus alas. Él es nuestra habitación. Nosotros andamos en Él. La vida de cada uno es una oración. Porque al ir, al volver, al estar cada uno en su casa o en otro lugar, a Él adoramos, a Él oramos. Buscamos su guía constantemente. Y cuando te das vuelta y ves lo que pasó,
Si a él le parece bien y es de su agrado, hasta hace que los enemigos ya no lo sean. Agradecemos a nuestro Dios su buena voluntad para con los hombres, y en su luz vemos la luz, porque Moisés, que fue fiel en toda su casa, líder de Israel, habla a su pueblo, al pueblo del Dios viviente. Con Israel somos un solo pueblo por la sangre de Cristo. Todo cuanto hacemos ante Dios lo hacemos, y en esta oración a Él agradecemos su fidelidad y que nos enseña. Somos enseñados por Dios. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. Escuchen cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grana y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandezcan a nuestro Dios, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagan a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas, y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de Basán también, muchos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido sus padres. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo,
Esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos, con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos. Emplearé en ellos mis saetas, mis flechas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada, y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto, y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si tu roca no los hubiese vendido, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aun nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos, son uvas ponzoñosas. Racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están tus dioses, la roca en que se refugiaban? Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que los ayuden y los defiendan. Vean ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alaben naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo,
apliquen su corazón a todas las palabras que yo les testifico hoy, para que las manden a sus hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no les es cosa vana, es su vida. Y por medio de esta ley harán prolongar sus días sobre la tierra a donde van, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esto significa la vida de cada uno. Es muy importante. No echamos a nuestro Dios tras nuestras espaldas. No lo olvidamos. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Como vemos, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Fueron pues los hijos de Rubén, primogénito de Israel, Anoc, Falú, Esrón y Carmi. Los hijos de Joel, Semaías su hijo, Gog su hijo, Simei su hijo, Micaía su hijo, Reaía su hijo, Baal su hijo, Beera su hijo, el cual fue transportado por Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Este era principal de los rubenitas, y sus hermanos por sus familias, cuando eran contados en sus descendencias, tenían por príncipes a Jehiel y a Zacarías. Y Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y a Baal Meón. Habitó también desde el oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galaad. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en sus tiendas, en toda la región oriental de Galaad. Y los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos, en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Jaanai, después Safat, y sus hermanos, según las familias de sus padres, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber, por todos 7. Estos fueron los hijos de Abiail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Sisai, de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. También Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue principal en la casa de sus padres, y habitaron en Galaad, en Basán, y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón, hasta salir de ellos. Todos estos fueron contados por sus generaciones, en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a la batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodav, y fueron ayudados contra ellos. Y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable.
porque esperaron en él. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, y 2,000 asnos, y 100,000 personas, y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios. Y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal, Hermón y Senir, y el monte de Hermón, y estos fueron los jefes de las casas de sus padres, Efer, Isi, Eliel, Asriel, Jeremías, Odabías y Jadiel, hombres valientes y esforzados, varones de nombre y jefes de las casas de sus padres. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alal, a Abor, a Ara y el río Gozán hasta hoy. Como somos enseñados, los hijos primogénitos heredaban más. Como somos enseñados, Rubén era el primogénito, pero él tuvo relaciones sexuales con una concubina de su padre. Él subió al estrado de su padre y por eso los derechos de primogenitura pasaron a otro. Porque lo que el Dios de Israel quiere, eso sucede. Y el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús, es del descendiente de Judá. Otro hijo de Israel. Agradecemos a nuestro Dios que Él tiene planes de bien y de paz para cada uno. Y Él produce el querer como el hacer. Todo iba aconteciendo muchas generaciones. Y como también somos enseñados, el Dios de Israel, cuando clamaron a ellos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Entonces los enemigos son entregados en mano de los hijos de Israel. Muchas generaciones, hasta que se rebelaron contra el Dios de Israel, contra el Dios de sus padres, y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alal, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Fue determinante lo que hicieron todos al adorar a otros y no al Dios de Israel. Tantas generaciones que el Dios de Israel iba
porque del Dios de Israel es la batalla. El Israel cada vez era más grande, hasta que se rebeló contra el Dios de Israel y los arrancó de la tierra. Esto se ve lo mismo sobre un hombre que sobre toda una nación. Yo también recuerdo cuando en un momento de mi vida perdí un montón de cosas, tanto tiempo para estar en determinada situación y perder todo. Y no solamente lo vi en mí, también mencioné el testimonio de un hombre que estaba sentado en el piso, y yo en aquel momento estaba hablando con mucha gente, y cuando hablé con el hombre, él me dijo, lo vi tan mal, y en aquel momento se compartía un audio y enviábamos a la gente un pequeño audio de WhatsApp. Y lo vi tan mal que le pedí el teléfono para enviarle ese audio, que me enviaban a mí también. Y él me dijo que hace muchos años él estaba en el hospital, su hijo en terapia intensiva. Realmente estaba tan mal, pobrísimo. Y él hablaba a Dios en el nombre de su hijo Jesús. Y su hijo salió de la terapia y él cada vez estuvo mejor. Pero pasaron los años y él, cuando describe cómo era su vida, él se da cuenta que se olvidó de Dios y cómo era su proceder. Y él se arrepentía y él decía, de nuevo lo he perdido todo, usted me pide el teléfono, no tengo ni teléfono y mi hijo está de nuevo en terapia intensiva. Porque el Dios de Israel significa el todo del hombre, Él es nuestra torre fuerte. Nadie es fuerte por su propia fuerza. Él es la fortaleza de los siglos y nosotros andamos en pos de Él. Por causa de Él, nosotros vivimos confiadamente, no robamos su gloria. A nuestro Dios oramos deliberadamente, hacemos lo máximo que es dable hacer a un hombre. A Él adoramos, a Él oramos, no echamos a nuestro Dios tras nuestras espaldas, no lo olvidamos. El Dios de Israel significa nuestra vida, significa el todo del hombre. Toda adoración es para el Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo. Y a nuestro Dios oramos y rogamos su voluntad en cada niño, sin excepción. El Dios de Israel no hace excepción de personas. Oramos por cada niño que su trabajo le ha costado, musulmán, judío, gitano, cristiano. Rogamos la voluntad de nuestro Dios, no la nuestra. En los que están en los entornos en los que hay niños, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada pedagogo. En ESI, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada docente. Rogamos a nuestro Dios que envíe más obreros a su mies. Rogamos a nuestro Dios que los niños no perezcan por falta de conocimiento de Él. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Israel, en Argentina. Toda la tierra e Israel ya son un solo pueblo por la sangre de Cristo. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada sinagoga, en cada iglesia. No hemos recibido el espíritu de este mundo. Renunciamos a todo espíritu de estupor. Renunciamos a todo espíritu que nos oprime. Cada uno es templo del Espíritu Santo del Dios de Israel. Rogamos a nuestro Dios
que nos dé su Espíritu Santo, el Espíritu del Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesús. Rogamos a nuestro Dios que nos dé espíritu de gracia y oración, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de nuestro Dios. El Dios de Israel significa el todo del hombre. A nuestro Dios agradecemos que nos hace vivir confiadamente muy bendecidos, muy bienaventurados. Y a Él oramos y rogamos su voluntad en cada autoridad, porque una autoridad puede ser como Moisés, de bendición para el pueblo, o no. Puede ocasionar la caída del pueblo. Desde luego que oramos por las autoridades, porque Él es el que pone y saca reyes. Rogamos su voluntad en Jaldo, Chala, Ávila, Mendoza, Cisneros, Noguera, Shedlin, Vargas, Ignace, Mansur, Victoria Villarruel, Darío Monteros, Raquel Graneros, Pirincho Jiménez, Miguel Ángel Acevedo. En esta oración que es igual y única para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios en Milei, Lisandro Catalán, Peli, en Isaac Herzog, Benjamín Netanyahu, en el indulto de Benjamín Netanyahu. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en Israel, Argentina, en cada sinagoga, en cada iglesia. La voluntad de nuestro Dios en cada elección, en los candidatos que se presentan, en los que serán elegidos, en cada elección, en todo nivel, desde ahora en adelante. Rogamos a nuestro Dios su voluntad el 9 de mayo del 2027, fecha en que son las elecciones en Tucumán. En esta oración que es igual y única para todos, rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno, en la casa de cada uno. Hay hombres jóvenes que oran, hombres también que no tienen familia, pero Dios ya conoce su familia. Cuando uno va, Dios ya vuelve. Dios ya conoce sus generaciones. Oramos por también asimismo mujeres. Oramos por cada uno, la casa de cada uno. Oramos por los seres amados de cada uno, cada entorno en el que cada uno se desenvuelve, los que están en esos entornos. Oramos por los que transitan por esos entornos. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en los que nos consideran sus enemigos. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en todo lo que presentamos al Dios de Israel en la mente. Santificamos el nombre de nuestro Dios y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesús, el Cristo, judío de la tribu de Judá, del pueblo de Israel. Amén y amén. Ven, Señor Jesús.